Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con el profesor Guillermo Murillo, coautor del libro Modelo para el análisis del cambio institucional y organizacional. Este libro es el resultado de una investigación en torno al cambio institucional y organizacional. ¿Cuál es la motivación de esta investigación? Esa es una investigación sobre los procesos de transformación organizacional. Nosotros con los colegas que hicimos esta investigación, que es el profesor Carlos Hernán González y la profesora Mónica García, lo que pretendimos es hacer un análisis de los procesos de cambio que se han dado en 2 décadas, fundamentalmente en el sistema financiero y particularmente en las organizaciones del sistema financiero. La motivación se da porque nosotros somos profesores e investigadores del mundo de las organizaciones y hemos notado a través de otras investigaciones que hemos hecho que se han dado procesos de fusión y adquisición cada vez de una manera más significativa en diferentes sectores de la economía. Pues fundamentalmente el sector financiero, pero está arte gráfica, laboratorios, en fin, aerolíneas, y eso es un fenómeno que se da en Colombia, pero fundamentalmente es un fenómeno de carácter universal, digamos, ¿cierto? Y entonces, en ese marco nos planteamos qué es lo que ha hecho que en Colombia se dé un fenómeno de fusiones y adquisiciones que implican un proceso de cambio y transformación organizacional en un sector tan privilegiado como es el sector financiero. ¿Por qué el sector financiero es un sector privilegiado? Porque por el sistema financiero pasan los recursos de todos los otros sectores de la economía y por lo tanto es un sector que de alguna manera el Estado ha privilegiado y que cuando las organizaciones del sistema financiero han entrado en crisis, pues siempre el gobierno ha salido a rescatarla, ¿cierto? Y en esa medida esos procesos de concentración hacen que tengamos organizaciones financieras mucho más grandes, mucho más potentes y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Ventajas para ellos porque son grandes y digamos los procesos de negociación con el gobierno son diferentes. Desventajas que en el momento en que haya una crisis como ha ocurrido en otras décadas, pues una organización tan grande del sistema financiero como Bancolombia, como el Grupo Aval, pues generaría digamos un impacto no solamente en la economía, sino en la sociedad de manera muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es la pregunta central que aborda esta investigación? La pregunta fundamental es ¿cuáles han sido los cambios en el sector financiero en 2 décadas? Entre el año 1990 y el 2010. ¿Y cuáles han sido los impactos de esos procesos de cambio al interior de las organizaciones? Coloco un ejemplo. Procesos de cambio que están asociados con la incorporación de nuevas tecnologías, y la incorporación de nuevas tecnologías trae consigo mayores requerimientos del tipo de formación, ¿sí? Cambios en las estructuras administrativas, cambios en el ejercicio de dirección, o sea, la función de dirección se transforma, ¿cierto? Entre más nivel de calificación tengan las personas, el ejercicio de la autoridad requiere un nivel alto de sutileza. Cambios en las reglas de juego jurídica, cambios en la interacción de los grupos de trabajo, por ejemplo. Entonces, queríamos ver cómo en el sistema financiero ese tipo de fenómenos se evidenciaban. Institución y cambio institucional son las 2 ideas centrales de esta investigación. Por favor, defínanos estos 2 conceptos. Realmente pues hay muchas escuelas, autores y perspectivas con las cuales uno podría abordarlo, pero digamos, en términos generales, cuando hablamos de institución estamos hablando de unas reglas de juego que han sido predeterminadas y que en un horizonte de tiempo pues se han generado unos cambios. Entonces eso implica que esas reglas institucionales, esas reglas de juego, digamos, van cambiando y ahí es donde se origina el cambio institucional. Ejemplo, digamos que es un punto de partida de la investigación, año 1990, ¿cierto? O sea, ahí hay una ruptura de las reglas de juego y empieza, digamos, una dinámica
de cambio en esa regla de juego, o sea, en el componente de orden institucional, con la apertura económica. Y con la apertura económica entonces llegan capitales internacionales, llega capital de inversión en el sistema financiero colombiano y hay una dinámica diferente. Desde el año 90, en los lustros que le siguen, pues cambiamos la Constitución, ¿cierto? Hubo privatización de los puertos, hubo nuevas reglas jurídicas, digamos, en los servicios públicos, nuevas reglas de juego laborales, Ley 50 del año 90. En fin, todos esos cambios son cambios institucionales, o sea, es una modificación de manera significativa de una regla de juego en las que vino operando la sociedad. Otros conceptos importantes son organización y cambio organizacional. ¿A qué se refiere con estos? Esto tiene varios momentos, ¿no? Digamos, este libro es pues uno de los productos de la investigación. Digamos, un primer producto tiene que ver con un libro que nosotros publicamos hace ya cerca de 3 años sobre todas las escuelas, perspectivas, autores, digamos, que tienen que ver más con los elementos de orden teórico, sobre los aspectos asociados con el cambio institucional, con el cambio organizacional, con el concepto de organización, analizando las diferentes perspectivas y tal. Ese es, digamos, un momento. Otro momento es ya un trabajo de campo, que fue el que hicimos en las organizaciones del sector financiero, tratando de identificar cuáles eran los elementos más significativos de cambio, y entonces construimos unas dimensiones analíticas para poder abordar esos procesos de cambio. Por ejemplo, una dimensión era las reglas del ordenamiento jurídico, otra dimensión eran los cambios en tecnología, otra dimensión eran las formas de contratación, que durante esos 20 años de análisis fueron cambiando. O sea, hace 20 años las formas de contratación laboral son diferentes a las que tenemos hoy. Procesos de tercerización que no existían hace varias décadas, en fin, flexibilización laboral, mayores niveles de formación. Entonces fuimos construyendo, digamos, unas dimensiones que nos iban perfilando hacia dónde se iban orientando esos cambios. Y posteriormente lo que hicimos fue entonces contrastar con 2 casos, ¿cierto? Tuvimos un caso principal, que fue el caso Bancolombia, y colocamos un caso de contraste, que fue el Grupo Aval. Uno de los cambios, por ejemplo, que aparecen ahí es que ya no estamos hablando de bancos individualmente considerados, estamos hablando de grandes grupos económicos, ¿cierto? Y tú ves el nivel de concentración de la propiedad. Entonces tenemos unos mayores niveles de concentración de la propiedad, y en esa medida nosotros fuimos perfilando el modelo, y al final lo que obtuvimos es que existen unas dimensiones, existe un esquema de orden analítico, y a esas dimensiones van apareciendo unas variables que están consideradas en el libro. Básicamente es un modelo que tiene 5 niveles, ¿cierto? Y muchas dimensiones de orden analítico. Esa es una segunda fase de toda la investigación. Y una tercera fase, que es la que estamos terminando ahora, es la construcción de un documento que le permita a los estudiantes de maestría fundamentalmente, pero también de doctorado, poder analizar los cambios institucionales y organizacionales en cualquier sector de la economía. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé.
¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Aquí se plantea una metodología para el análisis del cambio institucional del sector bancario colombiano. Háblenos sobre esto. Realmente fue uno de los aspectos muy interesantes de la investigación porque justamente cuando nosotros estábamos iniciando la investigación se produce la gran crisis del 2008 en el sistema financiero mundial, ¿cierto? Y entonces ahí hay una ruptura muy fuerte con lo que teníamos nosotros en Colombia. A nivel mundial se están quebrando los bancos, se colapsa prácticamente el sistema financiero y nos tendríamos que preguntar entonces cuál era el impacto que eso tenía, digamos, en Colombia. Y en el proceso de investigación arroja cómo Colombia 10 años atrás había tenido una crisis semejante. Año 97, 98, se quiebran algunos bancos, se quiebran y son intervenidas cooperativas, en fin. Y eso de alguna manera nosotros nos permitía hacer un análisis de carácter comparativo, por supuesto entendiendo las diferencias en la dimensión de lo que estamos hablando en la crisis del 2008. Y entonces, claro, uno como investigador se tiene que hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en el sistema financiero internacional, ¿cierto?, diferente a lo que ocurrió en Colombia? Y entonces nosotros encontramos, por ejemplo, que en Colombia, a pesar de que hubo una apertura económica que permeó, digamos, grandes sectores de la economía, en fin, llegan capitales internacionales, pues tú ves que en unos sectores los capitales internacionales se han quedado de manera muy fuerte y se han ido consolidando, laboratorios, en fin, tal, pero en el sector financiero, si tú ves el Grupo Aval, el Grupo Bancolombia, el Grupo Bolívar, que es la vivienda, en fin, ¿cierto? Tú ves que en esos tres grandes grupos que pueden tener entre el 75 y el 80% de los activos del sistema financiero, fundamentalmente son capital nacional, a diferencia de lo que ocurre en el caso de Avianca, por ejemplo, ¿cierto?, que es capital internacional, así el dueño se haya nacionalizado. O sea, eso marca una diferencia y uno se tiene que preguntar por qué ese tipo de cosas pasan, digamos, en un contexto de estos. Y ahí hay diferencias importantes, la manera como ha sido, por ejemplo, los procesos de regularización en la banca internacional han sido muy fuertes, o sea, los procesos de flexibilización en las reglas de juego, en las leyes, en fin, que es lo que en el fondo, una de las causas, como lo dice Stiglitz en su maravilloso libro Caída Libre, que es un libro que él escribe después de la crisis del 2008, pues esos procesos de regularización y de poco control del Estado, digamos, generaron otro tipo de reglas de juego. En Colombia ese fenómeno, digamos, en las últimas décadas ha sido un proceso contrario, o sea, aquí las reglas de juego son un poco más fuertes, a pesar de que el sistema financiero tiene un poder bastante significativo en esos procesos de negociación, pero las reglas cada vez son más fuertes y hay mayor control, digamos, ¿cierto? Por un lado eso, y por otro lado, tú ves, por ejemplo, que estos grandes grupos económicos colombianos, estoy hablando particularmente del sector financiero, cotizan en bolsas internacionales, que es caso contrario a lo que ha ocurrido, digamos, en otros sectores de la economía. Y eso es un fenómeno muy interesante de estudiar. En el capítulo 4, ustedes estudian un caso en el sector bancario colombiano. Háblenos acerca de esto. Nosotros en la investigación usamos dos grandes casos, ¿cierto? O sea, un caso que era el Grupo Bancolombia y el otro caso que llamamos un caso de contraste para poder establecer diferencias, relaciones, en fin, que es el Grupo Aval, los dos grupos más importantes del sistema financiero colombiano. Y en este libro, en el capítulo que usted señala, colocamos algunos elementos del primer caso, porque estamos preparando, digamos, una publicación que tiene que ver con el otro caso, que es el Grupo Aval. En ese caso, pues lo que hicimos fue
estudiar las dimensiones que habíamos señalado anteriormente, los componentes de orden jurídico, lo tecnológico, la estructura administrativa, los estilos de dirección, bueno, muchísimos factores, digamos, y lo que hicimos fue entrevistas, grupos focales, análisis documental, a actores, digamos, de esta organización, en el caso del Grupo Bancolombia, que les hubiese tocado procesos de transformación, es decir, procesos de fusiones y adquisiciones de otros bancos, en fin, estoy hablando del caso con Conavi, Banco Industrial Colombiano, o sea, procesos de fusión que realmente cuando se fusionan organizaciones, pues se fusionan más que capitales, o sea, se fusionan estructuras, se fusionan culturas organizacionales, ¿cierto? Se fusionan de alguna manera estilos de dirección y ahí realmente nosotros logramos hacer un análisis de sus estructuras, sus formas organizativas, la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas reglas de juego. Incorporamos un elemento muy importante que ya lo empezamos a ver desde que iniciamos la investigación, que es la internacionalización del sistema financiero colombiano. Tú ves que ahora las organizaciones del sistema financiero colombiano están muy fuertes en Centroamérica, ¿cierto? Entonces, este caso nos permitió conocer muchísimos elementos de estos procesos de cambio. Y cuando lo contrastamos con el otro, pues ahí unas diferencias bastante significativas, no solamente en los estilos, sino en las formas organizativas. Piensen ustedes que Bancolombia tiene bajo un gran nombre una sombrilla muy fuerte que cobija, digamos, ha concentrado todos sus procesos, ¿cierto? Grupo Aval tiene 4 bancos con una segmentación muy definida, con un tipo de clientes, con diferenciación desde el punto de vista tecnológico, y eso marca una diferencia muy importante desde el punto de vista de la estrategia empresarial en estos casos que señalamos. Profesor, ¿cuáles son las principales conclusiones de esta investigación? Las conclusiones están más asociadas al impacto que ha tenido los cambios organizacionales. Entonces, por ejemplo, encontramos impacto en el nivel de calificación de las personas al interior de la organización. Coloco un ejemplo. Antes lo que llaman en el argot de la banca un patinador, que es alguien que tramita documentos al interior. Hace 30 años ese patinador podría tener la esperanza algún día de llegar a ser el gerente de una oficina, por ejemplo, o cosas de esa naturaleza. Pues hoy, en los procesos de modernización, digamos, de todas estas estrategias corporativas, eso cada vez es menos posible, porque cada vez el nivel de formación, el nivel de exigencia, digamos, asociados con maestrías, por ejemplo, con el nivel de bilingüismo, con aspectos asociados con esa exigencia en los procesos, entonces cada vez es más fuerte. Ahí hay unos cambios bien importantes que señalamos con mucha precisión. Cambios en los aspectos de orden jurídico. Otro aspecto que está muy asociado, digamos, a parte de los objetivos y por eso se evidencia en las conclusiones, el cambio tecnológico, ¿cierto? El cambio tecnológico es muy importante porque cambia las relaciones de los bancos con los usuarios, ¿cierto? Cambia las relaciones al interior de las organizaciones en términos de los procesos de toma de decisiones. Hoy se toman decisiones, digamos, más articuladas con la máquina y los sistemas de información, ¿cierto? Hace 20, 25 años un crédito bancario dependía de la relación que tuvieras con tu banquero, con el jefe de la oficina. Hoy eso cada vez es menos porque eso está mediado por unos controles de los sistemas de información, en fin. Cambios en las estructuras administrativas. Las estructuras administrativas, digamos, se han consolidado vía la tecnología y vía cambios en los procesos de toma de decisiones, ¿cierto? Cambios en las relaciones entre los usuarios, ¿cierto? Y los directivos, cambios entre los accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios. Cuando una organización cotiza en bolsa, tú encuentras que hay un cambio en esas relaciones entre aquellos que invierten para obtener mayores dividendos, pero también para tener el control de la organización, ¿cierto? A diferencia de unos accionistas minoritarios que lo que esperan es, digamos, algún nivel de rentabilidad, pero que no intervienen en ningún momento en los procesos de decisión desde el punto de vista organizacional, ¿cierto? Entonces, las conclusiones están muy asociadas a estos componentes de orden analítico que había mencionado antes, y yo diría que hay maravillosos hallazgos allí que nos han permitido comparar con otras organizaciones del sistema financiero internacional también.
Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor de tiempo completo de la universidad desde hace cerca de 20 años en la Facultad de Ciencias de la Administración. Yo soy administrador de empresas, hice una maestría en Ciencias de la Organización, hice el doctorado en Administración y hemos hecho investigación, digamos, tal vez en los últimos 20 años hemos publicado cerca de unos 15 libros de investigación y artículos en revistas especializadas y presentaciones en congresos internacionales. Las formas organizativas me llamaron la atención. Entonces, yo he dictado cursos de sociología de la organización, por ejemplo, y una forma, digamos, moderna de organización social tiene que ver con las empresas, ¿cierto? Hoy hablamos más de organizaciones porque tienen, digamos, otras dimensiones, ¿sí? Pero en general son las formas organizativas. Yo hice el doctorado en Administración en la Universidad AFIT, en Medellín, con el apoyo de la escuela HEC de Montreal, con profesores de esa escuela. Como hago parte del grupo de Humanismo y Gestión, pues digamos nosotros le apostamos a la gestión, pero con un componente del humano muy fuerte, ¿cierto? Mi investigación doctoral tiene que ver con esos procesos en el sector financiero colombiano. Pues la verdad es que la universidad lo ha sido todo, ¿no? La universidad es la que me ha permitido no solamente tener mi formación académica, sino mi formación humana. Me ha permitido desarrollarme profesionalmente, me ha permitido servirle, digamos, en los diferentes momentos en los que he estado en la universidad, y también saber que estamos en una organización de altísima calidad que se reconoce a nivel nacional e internacional y que nos permite también servirle a la sociedad. Lo que hace la Universidad del Valle en todas sus dimensiones, en la investigación, en la formación, en la extensión, el componente de regionalización, tiene un impacto en la sociedad muy fuerte y realmente es un orgullo muy grande de ser parte de esta universidad y al mismo tiempo saber que esta universidad es orgullo de nuestro país.